La situación en Ceuta evoluciona hacia una razonable normalidad, según el gobierno español, tras la salida de la mayoría de las personas que cruzaron desde Marruecos en una llegada masiva que llevó a unas 60.000 personas al enclave en apenas 24 horas. La crisis, una de las mayores registradas en esta frontera entre África y la Unión Europea, ha dejado al menos 67 fallecidos y continúa generando repercusiones políticas dentro y fuera de España. Durante una visita a la ciudad autónoma, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, defendió el sábado la gestión de la emergencia y anunció nuevas medidas de control fronterizo. En menos de 48 horas, la situación en Ceuta no tiene nada que ver y que la normalidad se está alcanzando. Sin embargo, la crisis ha intensificado el debate político en España. El líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, responsabilizó al Ejecutivo por la situación. Lo que estamos sufriendo en Ceuta es el relato de un triple fracaso. El fracaso de la política migratoria, de la política de seguridad y de la política exterior. Todo ello es competencia exclusiva del Gobierno de la Nación. Mientras tanto, la llegada masiva de migrantes ha provocado reacciones en toda Europa. 22 líderes de la Unión Europea respaldaron la convocatoria de una reunión extraordinaria de ministros del Interior, prevista para el martes, para analizar la situación y coordinar una respuesta común. Desde Francia, el ministro del Interior, Laurent Núñez, destacó la cooperación con España y rechazó cualquier escenario de exclusión del espacio Schengen. Coopération avec l'Espagne qui est importante, pour vous donner juste un chiffre. Tenemos una excelente cooperación con España. Le doy solo una cifra: cuando detenemos a ciudadanos extranjeros en situación irregular, y eso por supuesto ocurre si tenemos en cuenta los recursos terrestres de los que disponemos en la frontera, son readmitidos en España en el 70% de los casos, así que tenemos una cooperación muy buena con España y no tenemos ningún motivo para pedir. En fin, en todo caso, no confirmo ninguna suspensión de España del espacio Schengen, que quede claro. Qui est en vigueur depuis le 12 juin et pour lequel nous avons encore besoin d'instruments juridiques. Los ministros del Interior de la Unión Europea tienen previsto reunirse el martes por videoconferencia para analizar una crisis que ha reavivado el debate sobre migración, solidaridad europea y gestión de las fronteras comunitarias. Un atentado con camión bomba dejó el sábado al menos 11 heridos en la ciudad colombiana de Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, a 6 días de la investidura del presidente electo Abelardo de la Espriella. La explosión ocurrió de madrugada junto a una estación de policía y provocó daños en viviendas y edificaciones cercanas, en medio de la peor ola de violencia que vive el país en la última década. Las autoridades reportaron un balance preliminar de 8 policías y 3 civiles heridos. En el lugar, periodistas de la AFP observaron el vehículo en llamas, fachadas destruidas y un amplio despliegue de policías y militares. La Gobernación de Norte de Santander rechaza contundentemente este acto violento y ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que conduzca al esclarecimiento de los hechos violentos que se presentaron en la madrugada del día sábado. De la Espriella condenó el atentado y aseguró que el terrorismo no intimidará a Colombia ni frenará sus planes para reforzar la lucha contra grupos armados y organizaciones narcotraficantes. El ataque ocurre mientras el presidente Gustavo Petro realizó una visita oficial a Cuba. Hasta el momento, el mandatario no se ha pronunciado sobre la explosión en Cúcuta. Desde La Habana, Petro ha centrado sus declaraciones en la política de Estados Unidos hacia Cuba y en los operativos estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, presuntamente vinculadas al narcotráfico. La investidura de la Espriella, prevista para el 7 de agosto en Cali, contará con un dispositivo de unos 11.000 efectivos de seguridad. El relevo presidencial marcará un cambio de rumbo político tras 4 años de gobierno de izquierda, en un contexto de recrudecimiento del conflicto armado, atentados con explosivos y crecientes amenazas contra dirigentes políticos y fuerzas de seguridad.
Un avión de combate estadounidense F-35 del Cuerpo de Marines se estrelló el viernes en las proximidades de la estación aérea de Miramar, cerca de San Diego, en California, pero el piloto logró eyectarse antes del impacto, según informaron las autoridades estadounidenses. El portavoz no pudo precisar si el piloto resultó herido en el incidente, ni si hubo más personas lesionadas. Miramar es conocida en todo el mundo por haber sido en su momento la sede de la escuela Top Gun de la Armada estadounidense para pilotos de élite, inmortalizada en la película homónima de 1986, protagonizada por Tom Cruise. Al menos 4 personas fallecieron y más de una decena resultaron heridas en Kiev la madrugada del sábado en un ataque ruso con misiles balísticos, según aseguraron las autoridades de la capital ucraniana. Según la administración militar, se produjo un incendio en un edificio de 6 pisos en el distrito de Solomiansky a raíz del ataque. Kiev y Moscú han intensificado sus ataques de largo alcance, después de que se estancaran los esfuerzos diplomáticos liderados por Washington para poner fin a la guerra. La FIFA dio marcha atrás el viernes y retiró su proyecto FIFA Forward Enterprise, que contemplaba abrir a la inversión privada la gestión comercial de sus principales competidores. Ello luego de que la UEFA anunciara que sus selecciones no participarían en competiciones de la FIFA mientras el proyecto siguiera sobre la mesa. La CONCACAF, matriz de 41 federaciones en la zona de Norteamérica, América Central y Caribe, respaldó esa oposición y rechazó formalmente la iniciativa. Mientras la Confederación Asiática, que nuclea a 47 federaciones, se alineó el viernes con ambas confederaciones. En tanto, en Sudamérica, la Conmebol optó por abrir consultas con sus 10 asociaciones. Luego de la controversia, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó en un comunicado que el propósito siempre fue unir y mejorar, y escribió que por ello, tras escuchar las opiniones, quedó claro que el proyecto había generado divisiones de una naturaleza que, independientemente del nivel de apoyo, ya no responden al interés del objetivo planteado en primer lugar. Infantino recordó que el controvertido proyecto fue concebido para servir de base a un mayor fortalecimiento de sus asociaciones miembro, especialmente en los países donde el apoyo es más necesario, y que solo avanzaría si una mayoría lo respaldaba. El proyecto FIFA Forward Enterprise, que fue presentado el martes, sería una filial comercial que hubiera podido recaudar hasta $4.200 millones sobre una valoración de $20.000 millones y gestionar actividades vinculadas al Mundial y Mundial de Clubes. La iniciativa contemplaba un pago único de $20 millones para cada una de las 211 asociaciones miembro a principios de 2027 y elevar de 8 a 20 millones la financiación prevista para el ciclo 2027-2030. Por el proyecto renunció Carlos Cordeiro, el principal asesor de Infantino, quien calificó la iniciativa de un mal negocio para las asociaciones, para el fútbol y para el futuro a largo plazo del juego. Bienvenidos a América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la agenda informativa de hoy. Revelan los detalles. El régimen ahora busca los dólares de Trump en plena crisis de Cuba. Les contamos. Trump pone a España como advertencia. Eso le pasará a Estados Unidos si regresa el bando equivocado. Mientras los cubanos esperan soluciones, Díaz-Canel resucita el discurso de Fidel para responder a Trump. ¡Viva Fidel y Raúl! Cubanoamericano podría perder la ciudadanía, AIS busca deportarlo por fraude millonario. Las claves del día. Camilo Egaña pone la noticia en contexto con su análisis agudo de Cuba, Estados Unidos y el mundo. Esto es América Noticias. Comenzamos. La Habana ahora busca los dólares del presidente Trump, a quien hasta hace poco llamaba criminal.
En medio de la peor crisis económica de las últimas décadas, el régimen cubano parece haber dejado a un lado la confrontación política para salir en busca de inversionistas, y el nombre que ahora sorprende es el del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cosío, aseguró en una entrevista con The New York Times que La Habana no excluiría a Donald Trump ni a su organización de hacer negocios en la isla, siempre que respeten las leyes cubanas. La declaración marca un giro llamativo. El mismo funcionario que hace apenas unos meses calificó de criminal la política de Washington y acusó a la administración Trump de mantener una estrategia de máxima presión contra Cuba, ahora afirma que no existe ninguna razón para impedir que el mandatario estadounidense invierta en la isla. Incluso al ser consultado sobre el proyecto conocido como Trump Island, un desarrollo turístico de lujo que podría utilizar la marca Trump en Cayo Santa María, Fernández de Cosío dejó abierta la puerta al diálogo con empresarios estadounidenses. ¿Por qué este cambio de discurso? La respuesta parece estar en la profunda crisis que atraviesa Cuba. Ante ese escenario, el régimen ha comenzado a flexibilizar parte de su política económica. En junio aprobó un paquete de 176 medidas para intentar atraer capital extranjero y estimular la economía, y posteriormente modificó la Ley de Inversión Extranjera con el objetivo de ofrecer mayores incentivos a los inversionistas internacionales. Sin embargo, Fernández de Cosío reconoció que el principal obstáculo no está en La Habana, sino en Washington. Según el vicecanciller, las leyes estadounidenses siguen prohibiendo que Donald Trump o cualquier empresa norteamericana inviertan libremente en Cuba mientras permanezca vigente el embargo y las restricciones federales. El gobierno de Trump, porque él considera que tiene el derecho y el compromiso de castigar a Cuba en la mayor medida posible. Y está muy difícil tener acceso y tener vínculos con instituciones financieras de cualquier parte del mundo. Eso afecta el comercio, puesto que sin respaldo financiero es muy difícil llevar a cabo el comercio. Las declaraciones también contrastan con la postura histórica del castrismo, que durante más de 6 décadas convirtió el enfrentamiento con Estados Unidos en uno de los pilares de su discurso político. Ahora, la necesidad de atraer capital extranjero parece estar obligando al régimen a modificar el tono. Aún así, La Habana insiste en que no aceptará condiciones que impliquen cambios en su sistema político y mantiene que cualquier negociación deberá respetar la soberanía del país. Mientras tanto, la administración Trump mantiene una política de fuerte presión sobre el régimen cubano, con nuevas sanciones económicas y restricciones dirigidas a debilitar las fuentes de financiamiento del gobierno de Miguel Díaz-Canel. La paradoja es evidente. El mismo gobierno que durante años presentó a Donald Trump como uno de sus principales adversarios, hoy admite públicamente que recibiría con gusto inversiones vinculadas al mandatario estadounidense si eso ayuda a aliviar la grave crisis económica que atraviesa la isla, informó Leticia Grau para América Noticias. Ayer vi España y presencié la catástrofe. Parecía una invasión de un país por cientos de miles de personas. Y lo mismo nos va a pasar si los republicanos no ganan las elecciones. Solo que peor. Mucho más grande, mucho más fácil de cruzar, a pesar de que hemos construido miles de kilómetros de muro, como dije que haríamos, pero no lo hicimos. Olvídalo. La crisis migratoria que vive España ya llegó al debate político en Estados Unidos. El presidente Donald Trump utilizó las dramáticas imágenes del cruce masivo de migrantes hacia la ciudad española de Ceuta para advertir que un escenario similar podría repetirse en territorio estadounidense si los demócratas regresan al poder. Las declaraciones se producen mientras España enfrenta una de las peores crisis migratorias de su historia reciente. En apenas 24 horas, cerca de 60.000 personas cruzaron de manera irregular desde Marruecos hacia Ceuta, el pequeño enclave español ubicado en el norte de África. Miles lo hicieron caminando por el espigón fronterizo del Tarajal y otros intentaron llegar a nado. La tragedia también dejó un alto costo humano. Al menos 43 migrantes murieron ahogados intentando alcanzar territorio español, mientras decenas más fueron rescatados por los equipos de emergencia. La magnitud del flujo migratorio terminó desbordando a las fuerzas de seguridad. En varios momentos, la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron incapaces de contener el ingreso de miles de personas que avanzaban hacia el interior de la ciudad, mientras las autoridades locales reclamaban al gobierno de Pedro Sánchez la declaración del estado de emergencia y el despliegue del ejército. Para entender la dimensión de lo ocurrido, Ceuta tiene una población cercana a 80.000 habitantes.
en un solo día recibió un número de migrantes equivalente a casi las 3/4 partes de toda su población, una situación que autoridades locales califican como un riesgo de colapso para los servicios públicos, la seguridad y la atención humanitaria. Mientras tanto, Madrid y Rabat acordaron acelerar el retorno de los migrantes. El ministro del Interior español informó que más de 25.000 personas ya habían sido devueltas a Marruecos durante las primeras horas del operativo, con un ritmo de aproximadamente 150 repatriaciones por minuto. La crisis también ha generado fuertes repercusiones internacionales. La Casa Blanca responsabilizó a las políticas migratorias del gobierno socialista de Pedro Sánchez por el descontrol en la frontera, mientras Italia planteó revisar la permanencia de España dentro del espacio Schengen si la situación continúa deteriorándose. Para Donald Trump, las imágenes de Ceuta representan mucho más que una crisis europea. El mandatario las convirtió en un argumento político de cara a las elecciones presidenciales de 2028, insistiendo en que endurecer el control fronterizo seguirá siendo una de las principales banderas de su administración y advirtiendo que un cambio de gobierno podría provocar en Estados Unidos una situación similar a la que hoy enfrenta España, informó Leticia Grado para América Noticias. ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Gloria eterna a los mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! Mientras millones de cubanos siguen esperando respuestas a los problemas que enfrentan cada día, Miguel Díaz-Canel volvió a hacer lo que mejor sabe, pronunciar un discurso político. Durante la clausura de la Asamblea Nacional, el gobernante cubano respondió al informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, presentado por el secretario Marco Rubio, calificándolo de panfleto propagandístico. Pero lo que más llamó la atención fue otra de sus afirmaciones. Según Díaz-Canel, Fidel Castro vive y promete seguir librando batallas por un mundo mejor. La frase llega a pocos días de cumplirse el centenario del nacimiento del fallecido líder de la revolución y en momentos en que el régimen intensifica los homenajes para intentar mantener vigente su legado político. Las ideas de Fidel están retoñando con una vitalidad sorprendente entre personas de todas las generaciones, de todos los continentes y de las más diversas escuelas políticas. Fidel ya no es solo nuestro, se agiganta y se multiplica. Fidel vive y promete seguir librando batallas por un mundo mejor. ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Gloria eterna a los mártires de la patria! ¡Gloria! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Socialismo o muerte! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Pero mientras desde el poder se habla de Fidel, de revoluciones y de batallas ideológicas, muchos cubanos siguen preguntándose cuándo llegará el turno de hablar de los problemas que afectan su vida cotidiana. El informe del Departamento de Estado acusa al régimen cubano de haber sostenido durante décadas operaciones de espionaje, infiltración política y apoyo a movimientos extremistas, además de fortalecer sus vínculos con Rusia, China e Irán. Sin embargo, la respuesta del gobierno cubano no fue desmontar una por una esas acusaciones ni presentar pruebas que las contradijeran. Prefirió insistir en que Washington intenta fabricar pretextos para justificar una agresión contra la isla y volvió a calificar a la administración Trump de neofascista. Es una narrativa que los cubanos han escuchado durante décadas. Cada vez que aumenta la presión internacional, el discurso oficial vuelve a concentrarse en el enemigo externo, mientras las respuestas sobre la situación interna siguen siendo escasas. A casi 70 años del triunfo de la revolución, el gobierno continúa apelando a los mismos argumentos, a los mismos símbolos y a los mismos enemigos para explicar la situación del país. Mientras tanto, una nueva generación de cubanos que no vivió los primeros años del castrismo reclama algo mucho más concreto: oportunidades, estabilidad y un futuro que no dependa de consignas políticas. Y es precisamente ahí donde crecen los cuestionamientos, porque mientras el régimen insiste en hablar de las batallas de Fidel, millones de cubanos siguen librando otra muy distinta, la de sobrevivir cada día en un país donde las soluciones siguen sin llegar y donde los discursos parecen multiplicarse mucho más rápido que los resultados, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Las claves del día, los temas y las reacciones de lo que está haciendo noticia. Hola a todos, les saluda Camilo Egaña y estas son las claves del día. Mi vecino se le escapó al diablo.
Mi vecino es un personaje que merece un programa de televisión como mínimo semanal. Mi vecino suele decir que Estados Unidos y Cuba son como la revista Hola, en la que siempre aparecen los mismos, hablan los mismos y muestran a los mismos en las fotografías. Y tiene razón. Ahora el gobierno cubano dice que el cierre de la embajada colombiana en Cuba se debe a una supeditación política del nuevo gobierno de Colombia a Estados Unidos. El gobierno de Colombia acaba de decir que está dispuesto a romper las relaciones diplomáticas con Cuba, con Nicaragua, porque el presidente electo colombiano ha dicho que en su gobierno no quiere relaciones con las tiranías. ¿Qué está en juego a partir de ese anuncio? Primero, el acuerdo de complementación agrícola que podría irse a bolina. Es un acuerdo que otorga preferencias arancelarias mutuas en más de 1.000 productos colombianos y cubanos. Colombia exportaba a Cuba alimentos e insumos industriales y Cuba pues le mandaba a Colombia tabaco, licor y vacunas. Parece que eso pasa a segunda página. Entre tanto, Sandro Castro, el nieto de Fidel Castro, el bufón nacional, reaparece y vuelve a hacer noticia. Está publicando en redes sociales ¿cómo le llaman eso? Un reel, satírico, burlándose de Luis Manuel Alcántara, Otero Alcántara, poniendo en duda de que el opositor pudiese haber pintado, como dice él, más de 4.000 cuadros en 5 años de prisión. Sandro Castro es un ser que más que hablar balbucea, pero tiene sus seguidores en redes sociales. Es un bufón que por encima de todo busca la fama y la controversia. Él dice que es influencer, pero entre usted y yo, ¿qué significa ser influencer realmente en el mundo de hoy? ¿Qué importancia tiene ser influencer? Y que nadie se ofenda, ¿eh? Sandro Castro es un pavo real que solo le interesa la ostentación, una especie de Kardashian, pero en plan pobre, en plan tropical. Es el dueño de un club en La Habana que tiene precios de Miami Beach, es la criatura más rara del castrismo, pero lo que todo el mundo se preocupa y se pregunta es ¿por qué su tío abuelo Raúl lo tolera? ¿Alguien sabe por qué Raúl Castro tolera a Sandro Castro y no tolera a los manifestantes de la misma manera? En la otra galaxia, lejos de Sandro, donde viven los cubanos, el 60% del país estuvo sin luz el 26 de julio, que se supone que es el día de la rebeldía nacional según el gobierno. Ese día la principal termoeléctrica de la isla sufrió la parada número 20 en lo que va de año. Y otras 7 termoeléctricas están fuera de servicio. Y con la noche llegaron los cacerolazos, llegaron las protestas y llegaron los boinas negras. En algunos sitios, para que tengan una idea, los apagones superaron las 30 horas consecutivas. Y eso que era 26 de julio. El 22 de julio en Santiago de Las Vegas, durante una protesta, 4 policías detuvieron y golpearon brutalmente a un chico de 13 años. Se llama Alex Javier Hernández González. Su madre cuenta que mientras pateaban al chico, él le decía, soy un menor de edad, soy un menor de edad. Y le iban dando más y más golpes. El grupo de asesoría legal Cubalex denuncia que los adolescentes entre 16 y 18 años enfrentan procesos penales a los que no se permite a veces la asistencia de sus padres y familiares directos. Menores de 16 años, aunque no son penalmente imputables bajo la ley formal de Cuba, son arrestados y condenados sistemáticamente en Cuba. Pero el gobierno está más interesado en blanquear, en adecentar, en apoyar la imagen del hombre del traje gris, del político más gris del país, que es Díaz-Canel, tras la hora de burlas que generó la entrevista donde habló de la utopía en la televisión que Putin tiene para descalificar sobre todo a Estados Unidos. Un diputado oficialista del municipio Playa, uno de esos tipos jóvenes, entusiastas, que cree que la revolución es eterna, dijo lo que sigue. Los cubanos últimamente terminamos discutiendo el 10% o menos de una historia e ignorando el otro 90%. Este diputado del gobierno se refería a Sandro Castro, porque lo que hablan los cubanos constantemente es de que quieren vivir como seres humanos en su propio país. Y eso estoy seguro que ocupa más del 90% de la conversación nacional. Otra cosa es lo que diga el periódico Granma. Otra cosa es lo que le diga la revista Hola, donde siempre salen los mismos, hablan los mismos y se fotografían los mismos. A pocos días de abandonar la presidencia de Colombia, Gustavo Petro vuelve a mover una de sus últimas fichas políticas. Su último viaje internacional no será a Washington, ni a Bruselas,
ni a una reunión regional. Será a La Habana. El mandatario colombiano viajará para reunirse con Miguel Díaz-Canel en una visita de aproximadamente 48 horas que muchos interpretan como un nuevo gesto de respaldo hacia uno de sus principales aliados ideológicos en América Latina. La visita ocurre justo cuando el régimen cubano enfrenta uno de sus momentos de mayor presión internacional, con nuevas sanciones de Estados Unidos, un creciente aislamiento diplomático y fuertes cuestionamientos por la situación de los derechos humanos en la isla. Y el momento político no podría ser más simbólico. Dentro de apenas unos días, Petro entregará el poder al presidente electo Abelardo de la Espriella, quien ya anunció que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua al considerar que ambos son regímenes autoritarios. El nuevo mandatario también confirmó el cierre de la embajada colombiana en La Habana, el retiro del personal diplomático y una profunda reorganización del servicio exterior, asegurando que Colombia no mantendrá relaciones con gobiernos que, según dijo, violan sistemáticamente las libertades fundamentales. Es decir, mientras el próximo gobierno prepara un portazo diplomático a La Habana, Petro decidió que su despedida internacional será precisamente junto a Miguel Díaz-Canel. La cercanía entre Gustavo Petro y el régimen cubano no es nueva. Durante su mandato defendió en varias ocasiones al gobierno de La Habana y llegó incluso a afirmar: es muchísimo mejor vivir en Cuba en medio de la cultura que en Miami en medio de un trancón sin cultura. Una declaración que generó fuertes críticas entre el exilio cubano y diversos sectores políticos tanto en Colombia como en Estados Unidos. Ahora vuelve a escoger a Cuba como escenario de uno de sus últimos actos como presidente. Mientras tanto, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Prisoners Defenders continúan denunciando la represión contra opositores, activistas y presos políticos en Cuba, así como las restricciones a las libertades fundamentales que persisten bajo el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Por eso, más allá del protocolo diplomático, la imagen que dejará Petro antes de salir de la Casa de Nariño será la de un presidente que, en sus últimos días de mandato, decidió viajar a respaldar a un régimen que sigue siendo ampliamente cuestionado por la comunidad internacional. Y mientras Colombia se prepara para un cambio radical en su política exterior, Gustavo Petro parece decidido a cerrar su gobierno con un último mensaje de cercanía hacia La Habana, una fotografía que probablemente marcará el final de su presidencia y el comienzo de una relación muy distinta entre Colombia y Cuba, informó Camilo Labastilla para América Noticias. Con los apagones, los cubanos también pierden el contacto con el resto del mundo. En muchas zonas del país, la falta de electricidad no solo deja hogares a oscuras, también provoca la caída de la telefonía móvil y del servicio de Internet, dificultando la comunicación justo cuando más se necesita. Acceso a Internet, si 2 horas, cuando más. Y creo que te estoy hablando demasiado, me estoy medio que confundiendo. Así respondieron varios residentes de La Habana al ser consultados sobre el tema. La explicación está en la propia infraestructura de telecomunicaciones del país. Las radiobases, que permiten la cobertura celular, funcionan con electricidad y aunque cuentan con baterías de respaldo, estas fueron diseñadas para sostener el servicio durante cortes eléctricos de corta duración. La empresa estatal ETEXA dijo que el 47,5% de las radiobases se apagan durante los apagones. Ya no puedo hablar casi con mi familia, que están todas allá, que prácticamente todas. ¿Viste? ¿Qué hago? Que le dejo un mensaje, que suelte el teléfono, ¿no? Para cuando ya entre ya que yo lo vea. Bueno, a mí me afecta en todo porque yo vivo de la internet. Tengo un negocio de ropa y cuando no hay corriente, el internet no funciona para nada. No permite que tú puedas vender ni nada. Los teléfonos pierden hasta la señal. No puedes hablar apenas, no puedo llamar, no tienes contacto ninguno. La gran contradicción es que el régimen impulsa una economía cada vez más digital, mientras el país enfrenta apagones diarios y una infraestructura de telecomunicaciones que falla precisamente cuando se corta la electricidad. En otras palabras, la bancarización depende de una conectividad que hoy no está garantizada.
lo que termina afectando directamente la vida cotidiana de la población. Las antenas que permanecen operativas enfrentan otro problema, la saturación. Miles de usuarios intentan conectarse a la misma infraestructura, provocando llamadas que no entran, mensajes que se retrasan y una navegación por Internet lenta o simplemente inexistente. Los apagones no dan tregua y además afectar la vida cotidiana de los cubanos deja a millones de personas sin la posibilidad de tener una herramienta básica para enfrentar cualquier emergencia, mantenerse informados o simplemente conocer cómo se encuentran sus familiares. Soy Jani González. Entre líneas, la noticia detrás de la noticia. Dice Díaz-Canel que las medidas, las transformaciones, esas 176 medidas no son para dar un paso al capitalismo, sino para avanzar en la construcción socialista. Eso es una declaración que acaba de hacer y habla de que tampoco es consecuencia de la presión de los Estados Unidos. Ellos hicieron esto, nada que ver con ningún tipo de presión, y las declaraciones fueron hechas en la clausura de las sesiones de la Asamblea del Poder Popular Cubano y dicen que todo esto es una decisión soberana. Vamos a ir poco en detalle en cada una de estas cosas. Voy a darles ejemplos específicos para que ustedes, como siempre, saquen sus conclusiones, ¿no? Díaz-Canel se contradice. Se han aprobado actividades típicas de una economía de mercado, absolutamente. Eliminarían todo lo que se estuvo vendiendo, haciendo después de 1959, que fue durante décadas, lo que el régimen persiguió, el régimen castigó, el régimen calificó como prácticas económicas abusivas que promovían la desigualdad. Eso fue el discurso de muchísimos años, ¿no? Durante décadas la propiedad privada fue el lobo de Caperucita. Casi 70 años después regresan, hay como un regreso al pasado, a la propiedad privada para intentar salvar la destrucción evidente provocada por esa centralización de la economía que está probado que no funciona, no tiene que ver, no da incentivos, no funciona, ha sido un fracaso en todo el mundo. Este paquete, siempre digo que más oportunista que reformista, incluye lo siguiente, por ejemplo, autorización de la banca privada y apertura de la inversión extranjera en el sector no estatal. Cuando Díaz-Canel habla de que no hay presión por parte de los Estados Unidos, los cambios no responden a un interés. Esto no surgió porque si vienen después del cerco, viene después de una presión internacional y sobre todo después de lo que ocurrió el 3 de enero con Maduro. Ahí se vieron en el espejo de lo que puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace el Cangrejo? Hablando con Marco Rubio, se ha sugerido la compensación de bienes confiscados en el pasado. ¿Sobre qué dialogan? Porque Washington le respondió al régimen que las medidas que habían tomado no eran necesarias. ¿Había alguna conversación previa al respecto? Como diría Pardollada, ustedes, los más mayores, lo recordarán, qué desparpajo, como decía. Por supuesto, los ciudadanos cubanos independientes no podrán fundar un periódico, no podrán tener una emisora de radio como esta, por ejemplo, un canal de televisión con periodistas independientes, con diversidad de opinión, porque pierden el control de la información política. Eso sí que no es negociable. No podrán crear universidades independientes, no van a poder hacerlo porque se terminaría el adoctrinamiento, la historia, la filosofía, los libros de textos independientes, forman mentes independientes, ¿no? Y ese diversionismo ideológico no se va a permitir. Por ese tema precisamente de las universidades es que yo siempre estoy, y lo digo aquí también, que el gobierno, el Estado no debe en ningún momento meterse en lo que es la educación. Dejemos la educación para los educadores, para las personas expertas en ese tema. Básicamente, sí, va a haber cambios o se están planteando una serie de cambios, pero lo que es el modelo político, eso no es negociable y lo vemos con el tema de la prensa, lo vemos con el tema de las universidades y lo vemos con el tema de que no va a haber elecciones libres, no existe la posibilidad de que un cubano tenga el derecho de decir quiero postularme a tal posición y que pueda ser electo. Partido único. Es un insulto, ¿no? Esas declaraciones de Díaz-Canel, otra justificación de una mente estrecha, mediocre, incapaz,
Y esas declaraciones sí que son, como dijo el otro día él erróneamente, una utopía en el horizonte. Hamás aceptó un acuerdo para terminar la guerra en Gaza, que incluye disposiciones relativas a su desarme y la retirada gradual del ejército israelí de este territorio palestino. Dos altos responsables del movimiento islamista, que hablaron el viernes bajo condición de anonimato, afirmaron que esperan que los mediadores y la Junta de Paz creada por el presidente estadounidense Donald Trump garanticen que los israelíes cumplan con lo pactado. El desarme del grupo, que controla el enclave desde 2007, era uno de los principales obstáculos para poner fin a la guerra con Israel tras el alto al fuego firmado en octubre. Israel todavía no reaccionó oficialmente al anuncio hecho la noche del jueves por el mandatario estadounidense, quien aseguró que se trata de un acuerdo histórico y un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas. Una fuente política israelí dijo a la AFP que el acuerdo propuesto no resolvía satisfactoriamente las peticiones del país para una desmilitarización completa de Gaza. También indicó que esta cuestión no fue tratada durante la reunión esta semana en la Casa Blanca entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y Trump. Uno de los negociadores de Hamás, que señaló que el grupo está haciendo concesiones para salvar al pueblo de Gaza de la muerte y el desplazamiento, aseguró que Israel no intervendrá en la cuestión del desarme. Y agregó que la tarea correrá a cargo del Comité Nacional para la Administración de Gaza, un órgano de tecnócratas palestinos que debe gestionar durante el período de transición la vida cotidiana en el territorio. No obstante, según medios egipcios y palestinos, sus integrantes se encuentran actualmente en Egipto, porque Israel no permite a sus miembros acceder al enclave. Trump dijo que una vez que Hamás esté desarmado, las fuerzas israelíes se retirarán y la Fuerza Internacional de Estabilización trabajará con una nueva fuerza policial palestina para asumir la responsabilidad sobre Gaza. Esta estructura en vías de creación reunirá a tropas de varias naciones, bajo la égida de la Junta de Paz. Un informe de AFP para América Noticias. Un presunto fraude multimillonario contra uno de los programas de asistencia más importantes de Estados Unidos acaba de quedar al descubierto en el sur de la Florida. Un gran jurado federal acusó a 4 residentes de Florida de integrar una organización que, durante casi 7 años, habría robado más de $19 millones del programa de asistencia nutricional suplementaria, conocido como SNAP o Food Stamps, dinero destinado a ayudar a familias de bajos ingresos a comprar alimentos. Los acusados fueron identificados como Rajaye Ahmad Ali, de 63 años y residente de Miramar, Sami Jamhur, de 43 años y residente de Hollywood, Cristian Giovanni Amaro, de 27 años y residente de Miami, y Adel Amro, de 23 años y residente de Fort Myers. Según el Departamento de Justicia, el esquema operó desde julio de 2019 hasta mayo de este año, utilizando varios comercios autorizados para aceptar tarjetas EBT en los condados de Miami-Dade y Broward. Las autoridades aseguran que Rajaye Ahmad Ali era propietario del negocio Brown Sugar, Sami Jamhur administraba Quick Stop y Cristian Giovanni Amaro era dueño de Quickie Mini Market. De acuerdo con la investigación, Ali y Amaro habrían entregado ilegalmente las terminales electrónicas asignadas a sus establecimientos para que fueran utilizadas en el negocio de Jamhur, una práctica expresamente prohibida por las normas del programa federal. Las consecuencias para los acusados podrían ser severas. Rajaye Ahmad Ali enfrenta una pena máxima de 65 años de prisión, y además, las autoridades revelaron que ya tenía una orden final de deportación. Cristian Giovanni Amaro podría recibir hasta 55 años de cárcel. Sami Jamhur enfrenta una pena máxima de 50 años. Y Adel Amro podría ser condenado hasta a 30 años de prisión si es hallado culpable. La investigación fue desarrollada por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, con apoyo de agencias policiales locales, luego de seguir durante años el rastro de millones de dólares que, según la acusación, nunca debieron salir del programa de ayuda alimentaria. Mientras el proceso judicial apenas comienza y los acusados mantienen la presunción de inocencia, este caso vuelve a poner bajo la lupa el fraude contra programas financiados con dinero de los contribuyentes
y refuerza la vigilancia de las autoridades sobre el uso indebido de los beneficios públicos en el sur de la Florida, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Venezuela comenzó el jueves a dinamitar edificios colapsados por el doble sismo del mes pasado que dejó más de 5.500 muertos y cientos de estructuras destruidas en medio del desconcierto de la población. Según las autoridades, 190 edificios se derrumbaron mientras que 856 quedaron afectados por el movimiento sísmico. Por la tarde se escuchó un estruendo seguido de una nube de humo en la zona de Catia-La-Mar, en La Guaira, estado vecino de Caracas y el más afectado por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron al país el 24 de junio. Desde temprano, militares bloquearon el paso en varias manzanas cercanas a la zona donde se inició la detonación controlada de un edificio, mientras que una bandera roja fue anclada para alertar el peligro de las maniobras y la orden de mantener distancia. Y escuchamos la explosión. Y bueno, la gente se alteró porque fue un estruendo bastante fuerte, ¿no? Pero más allá de eso, después la gente se tranquilizó. A poco más de un mes de los terremotos, el escenario en este destino turístico favorito de los caraqueños sigue siendo desolador, con montañas de escombros y edificios que quedaron en pie pero sin muros y ventanas. Otras estructuras se ven inclinadas como si estuvieran a punto de caer. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó que la demolición ocurrió tal cual fue planificada e indicó que una vez caído el edificio se reanudan las tareas de recuperación de cuerpos para entregarlos a sus familiares. Eso al estado La Guaira. El último balance oficial divulgado el 24 de julio cifraba en 5.546 los muertos, sin embargo cada día son recuperados cadáveres entre las ruinas. El gobierno ha evitado desde el principio hablar de desaparecidos, pero según una fuente diplomática y cálculos de otros expertos podrían rondar los 10.000. El Banco Mundial estima que solo los daños materiales ascienden a unos 19.500 millones de dólares. Un informe de AFP para América Noticias.